tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Le queremos dar gracias a Dios, reconocerlo, porque estamos aquí un día más, porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Él ha sido fiel, Él ha sido bueno. Y vamos a recibir palabra, vamos a ser edificados en este día, en nuestras casas, desde esa conexión que Él nos permite tener por medio de estos medios de comunicación. Le damos gracias a Dios porque podemos acceder a esto, porque podemos entender la palabra. Y quiero leerles una palabra que está en Hebreos 1, del 10 al 12, dice: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Qué glorioso esta palabra, ver que aún lo más formidable que nosotros podemos ver con nuestros ojos, que son los cielos, dice que los va a mudar como una vestidura, los va a arrugar y van a ser hechos nuevos. Que esto va a pasar, pero Él nunca va a pasar. Adoremos a este Dios que es eterno, a este Dios que siempre ha sido el alfa, la omega, el principio y el fin. Ore conmigo y dispongamos el corazón para ser edificados en este día. Amado Dios, queremos darle gracias. Gracias por ser llamados sus hijos, por adoptarnos, por hoy día entender esto, que aún las cosas que más nos puedan deslumbrar a la vista son pasajeras, porque las cosas que se ven son pasajeras, pero aquellas que no se ven son eternas, Señor. Y hoy día queremos mirarte a ti, queremos alabarte a ti, queremos entender que nuestro socorro viene de ti y que aunque el cielo y la tierra pasen, tú siempre vas a permanecer. Eres nuestra seguridad. Y hoy te damos gracias por hacernos permanecer hasta aquí, Señor. En este siglo, en este año, bajo estas circunstancias, queremos declarar que tú estás sentado en tu trono, reinando, y que todo esto va a pasar, pero el que permanece en ti va a estar para siempre, va a permanecer para siempre. Y allí queremos mirar, Señor. Gracias, gracias, Padre, por este privilegio de ser llamados tus hijos, y gracias por invitarnos hoy día a tu mesa. En el nombre de Jesús. Amén. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaban, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús,
Mire lo que dice el Salmo 98:1. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Solamente esta parte de este versículo nos da a entender que hay muchas razones que usted y yo tenemos para adorar a Dios. Él cambió nuestra tristeza, cambió nuestro corazón, mudó nuestra vida, nos dio esperanza. ¿Recuerda yo cómo llegó cuando llegó a la iglesia? Yo llegué llena de amargura, con mucho dolor, con mucha tristeza, pero tengo un motivo hoy día para hacer un cántico a mi Señor, porque Él ha hecho maravillas conmigo. Así que quiero invitarlo a que cante con esa convicción y que no se olvide que Él cambió su lamento en baile, su tristeza en gozo. Él pudo hacerlo y eso es obra maravillosa que solamente Dios puede hacer. Amén. Ya cambié mi tristeza, ya cambié mi vergüenza, ya los entregué por el gozo de Dios. Ya cambié mi dolor y mi enfermedad, ya los entregué por el gozo de Dios. Ya cambié mi vergüenza, ya los entregué por el gozo de Dios. Ya cambié mi dolor y mi enfermedad, ya los entregué por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Y aún estando atribulado, pero nunca derrotado y perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Y aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Ya cambié mi tristeza, ya cambié mi vergüenza, ya los entregué por el gozo de Dios. Ya cambié mi dolor y mi enfermedad, ya los entregué por el gozo de Dios. Despierta, hay gozo aquí, 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 despierta, hay gozo aquí. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén.
Muy buenas noches, amados hermanos. Un gran abrazo desde la distancia. Y sabemos que en el Señor día a día nos estamos abrazando por medio de la comunión que tenemos, como dice la palabra, por medio del Espíritu Santo. Un abrazo grande, estamos gozosos de ver cómo Dios ha respondido, nuestras oraciones. Hemos tenido algunas situaciones difíciles con hermanos, pero hemos visto la mano del Señor sanando, restaurando hermanos que han estado, que alcanzaron el contagio de este virus, pero gracias al Señor ellos, Dios ahí con ellos, guardándolos y sacándolos en victoria. Así que para nosotros solo hay gratitud para el Señor, que como dice el apóstol, nos libra de dolores. De eso para nosotros es un sufrimiento. Él también, aunque sabemos que los que parten en el Señor van a la presencia del Señor, pero también es un dolor el no tenerles, el nosotros despedirles. Pero estamos felices, gozosos de que Dios ha sido muy bueno. Hemos visto las victorias del Señor, la mano del Señor con hermanos que de alguna manera pasaron por esta situación. Así que solo agradecidos, exaltando al Señor. Tenemos con mi hermano Pablo acá una vez más, estamos acá y vamos a estar trabajando ahora con un nuevo tema que queremos trabajar con todo lo que es la doctrina de las asambleas de Dios y lo que son los fundamentos, las bases, y no solamente por la asamblea, sino las bases, de la Biblia que nos muestra de cómo es la vida de una iglesia, ya que es por medio, que es la obra del Espíritu Santo. No podemos hablar de toda la doctrina que envuelve a la iglesia, porque la iglesia, de todo el sistema de trabajo que tiene la iglesia, la envuelve una doctrina, ¿ya? Ellos practican un conocimiento y practican unas enseñanzas en las cuales son las que entregó el Señor, como dijo, que debíamos ir y enseñar todas las cosas a todos los discípulos, haciendo discípulos. Entonces, entendemos que Dios lo que viene es que nos da enseñanzas como una iglesia, detrás de todo cuál es nuestra fe, ¿ya? En qué creemos, por qué nosotros nos movemos en ciertas circunstancias, que nuestra fe en todas las enseñanzas y las doctrinas del Señor Jesucristo. Así que vamos a hablar de quién es la persona que es, pero muy relevante en el Nuevo Testamento, sobre lo que es la doctrina, que nos puede ayudar en todo y es la persona que está a cargo de la obra del Señor. Y quién más que es la persona del Espíritu Santo. Así que hermano Pablo, lo voy a dejar acá para que salude y haga una oración para que Dios nos ayude en este tema que estaremos hablando, de todo lo que es. Vamos a comenzar a hablar del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Los saludo, hermanos, en el amor del Señor. Muy gozoso de poder estar otro día miércoles compartiendo este tesoro que tenemos nosotros, que es la palabra de Dios. Y como decía la pastora, vamos a estar tratando este tema tan importante que es esta persona que es la que mueve y dirige la iglesia, que era necesario que pudiera irse, decía Cristo, porque es tan importante para nosotros como cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros, porque aunque estemos distantes, aunque físicamente hayan kilómetros, Señor, somos uno y tu Espíritu nos unifica. Señor, no hay distancias.
Señor, cuando tú ministras, Señor, a través de una pantalla, puedes tocar nuestros corazones, ministrar nuestras familias a través de esta poderosa, Señor, persona que es el Espíritu Santo. Padre, te pedimos que nos ministres, nos hables, nos reveles, Señor. Qué poderoso es poder tener entendimiento y cercanía con tu Espíritu. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Voy a leer unas citas en las cuales nos van a empezar a dar la luz de lo que el Señor hablaba. Quizás a veces usamos mucho la palabra, usamos mucho al Espíritu Santo, ¿cierto? Decimos que el Espíritu Santo venga, hablamos del Espíritu Santo, pero creo que hay que tener un conocimiento, ¿cierto?, completo para entender. Primero, el Espíritu Santo es Dios, ¿cierto? Es la tercera persona de la Trinidad, pero es Dios también y tiene los mismos atributos que estuvimos aprendiendo de los atributos de Dios, o sea, omnisciente, omnipotente, todopoderoso, tiene los mismos atributos de Dios. Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no pocos días. Eso lo está diciendo el Señor después de haber resucitado. Estaba con los discípulos y ahí le está diciendo, ustedes, ¿cierto?, fueron bautizados por Juan para que entendieran sobre el bautismo y ahora dentro de poco, les queda poquito tiempo y ustedes van a tener otro acontecimiento más. Van a ser bautizados por el Espíritu Santo. Léeme en la siguiente, hermano Pablo. Dice Hechos 1:4. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Amén. Ahí está que Jesús le había dicho que esperaran. O sea, estuvo esos 40 días y le dijo que esperaran allí, que no predicaran, que no salieran a evangelizar de ninguna forma, sino que esperaran hasta que llegara la promesa que era el Espíritu Santo. Ahí entonces, estamos hablando que es una promesa, ¿cierto? Aquí vemos que está diciendo que es un bautismo, que van a ser bautizados, que el Espíritu Santo bautiza, que Dios le está hablando de un nuevo bautismo, aparte del bautismo de las aguas, y no sé cuántos han sido bautizados en las aguas, pero el bautismo del Espíritu Santo es dado por Dios en el momento que Dios lo determina, y es cierto, puede ser antes, porque algunos preguntan, ¿hay que primero bajar a las aguas para ser bautizado el Espíritu Santo? Muchas veces el Señor puede bautizar, ¿cierto? Aún sin haber sido bautizados por las aguas, Él puede. Porque aquí dice, habéis sido bautizados ya por el agua. Algunos lo toman esto como una doctrina, que debería ser el bautismo después que haya sido bautizado por las aguas. Pero hay gente que Dios escoge esto. Y lo digo como testimonio de eso. Yo antes de ser bautizada en lengua, yo había sido bautizada, o sea, yo fui bautizada en lenguas primero y después bajé a las aguas. ¿Ya? Entonces ahí entendía que el orden depende de Dios, pero él sabía que a lo mejor ya la decisión la tenía y iba a hacerlo. Y Dios sabe que inclusive a veces quizás con eso me impulsó más a hacerlo. Entonces, son misterios de Dios, pero no es algo rígido, que eso es muy importante. Hay gente que recibe al Señor y es llena del Espíritu Santo. Dios solamente recibe al Señor Jesucristo, el perdón de sus pecados. Me tocó muchas veces orar después por alguien que había recibido el perdón, recibió al Señor Jesucristo y comenzaba a hablar en lengua. O sea, era lleno del Espíritu Santo, caía con unción y estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, hay cosas que uno, ¿cierto? Esto del bautismo del Espíritu Santo es voluntad de Dios y Él determina, ¿cierto? Algo sí, que eso es para todos. Eso lo vamos a ir viendo en el camino. Y como dices tú,
La segundo que leíste es que les mandó que no se fueran. O sea, le está diciendo que es muy importante. Es muy importante que ellos predicaran. Era muy importante que salieran a contar a todo el mundo que Jesús había resucitado y el mensaje de salvación, ¿cierto? De salvación al mundo entero. La obra de Jesucristo. Pero tuvo que decirles, pero no van a salir, no se van a poder mover, van a tener que esperar, porque hay algo que tiene que acontecer antes de que ustedes salgan. O sea, qué importante es que aunque era todo lo otro importante, la importancia que tiene de poder recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. ¿Puedes verme Mateo 3:11? ¿Lo puedes leer y ahí lo compartimos? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice Juan el Bautista. Pero el que viene detrás, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, el que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso ahí habla Juan el Bautista. O sea, él bautizaba en agua, pero el que viniera iba a tener otro bautismo. Está hablando que es un bautismo. Está hablando que es un bautismo. Y eso, ¿qué es un bautismo? Aquí, mientras yo estoy viendo acá, ¿tú me puedes ayudar? ¿Qué es un bautismo? O sea, cuando vemos el otro bautismo, el de agua, que es sumergir completamente, sería como lo que sería el bautismo. Uh-huh. Ahora, en espíritu y fuego, sería ser empapado como sale uno del agua. Y el fuego, imagina, el fuego purifica. Amén. Así que es sumergir completamente a la persona en el fuego, en la gloria, en la santidad de Dios. Así que cuando sale pero chamuscado. O sea, como hablaba ayer, decía, hay que poner al fuego la grasita y que hay que dar la vuelta para que esté bien en la brasita, o sea, que se derrita bien la grasa, ¿cierto? Porque ahí queda más sabroso, tiene que quemarse toda la grasa. Bueno, el fuego de Dios quema toda grosura, y grosura habla del pecado, ¿cierto? Hay algo sobrenatural que viene, que le trae un tiempo, el Espíritu Santo trae un nivel de santidad que lo vamos a ir viendo, que es extraordinaria sobre el creyente. Aunque el creyente haya pedido perdón por sus pecados y Dios lo limpió, lo lavó, pero después trae un fuego de santidad en el cual él ya cada vez se va a apartar más. Es algo que sucede porque el Espíritu Santo lo llama hacia la santidad. Santo es apartarse. Entonces lo empieza a separar de las cosas porque ahí está el fuego de Dios haciéndolo. Aquí dice que os bautizará, como dices tú, en fuego. Hechos 1:11, y quiero leer esto. Perdón, no es 1:8, es 1:8. Dice, pero recibiréis poder. O sea, bautismo, poder. También vemos que es una promesa. Ya todas estas cosas están hablando del Espíritu Santo. Y él le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. O sea, ahora ustedes pueden estar, y le hablaba a sus apóstoles, son mis discípulos, ustedes pueden tener la palabra, pero aún les falta. Por eso es que no podían moverse. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Dios necesita que demos testimonio, ¿ya? Y esto de ser testigos, ¿cierto? En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algunos piensan que ser testigo es solamente predicar de Jesucristo. Ser testigo es alguien, ¿cierto? Y eso significa que es un testigo, una persona que vio algo y da testimonio, ¿ya? Y con un testigo, ¿cierto? Que alguien dice, yo estoy seguro que tienes un testigo, yo lo vi, ¿cierto? El que está lleno del Espíritu Santo va a poder ser testigo, ¿cierto?, de la obra de Cristo. Va a dar testimonio, va a decir, realmente Cristo resucitó. Realmente Él, porque el Espíritu Santo le dará el poder para elevarse y ver a Cristo sentado en el trono, ver la gloria de Dios, verlo en aquel lugar de victoria, y entonces va a poder ser testigo de que Cristo está vivo, resucitó y que está en medio de nosotros. O sea, da testimonio de la obra
salvadora, redentora de Jesucristo. O sea, pero sin ese poder, eso muestra que si hay una iglesia que no está llena, si hay creyentes que no han buscado el bautismo del Espíritu Santo o no han entendido, todavía no tenían el conocimiento y se conformaban con otras promesas y no tomando la mayor de todas. Vamos a ir viendo por qué era tan importante esta. Algunos dicen, no, pero que lo tengan los que van a ir a predicar. Yo no necesito ir a predicar. Pero aquí es muchas cosas que hace el Espíritu Santo, no solamente para ir a predicar, sino que hay muchas cosas que hace en la vida del creyente para levantar una condición, ¿cierto?, más elevada en su naturaleza. Es decir, ¿cómo no voy a querer estar en una condición más elevada que el resto del mundo? Y eso lo lleva el que es lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿seguimos, hermano Pablo? Entonces, la doctrina pentecostés sale así, porque nosotros somos pentecostales. O sea, los que creen en la doctrina del Espíritu Santo se les llama pentecostales. Amén. Vamos a hablar entonces de la doctrina del Pentecostés, ¿cierto? Vamos porque se les dice pentecostales a todos los que creen en esto y los que entendemos y creemos en esta promesa del Señor y la hemos experimentado, la vivimos. ¿Ya? Y es importante esto porque muchos piensan, porque en nuestra cultura acá en Chile, el pentecostal los tomamos como la iglesia, ¿cierto? Que es tradicionalista. Esa que dicen, no, pero yo no soy pentecostal porque ellos ahí no se quieren cortar el pelo, las mujeres tienen que usar vestidos, todo un cuento que es tradicionalista, pero nosotros somos pentecostales. Y eso igual es bueno porque algunos dicen, no, yo no soy pentecostal. Nosotros somos, a veces se llaman cristianos, nosotros somos, sí, es verdad, somos cristianos, somos hijos de Dios, participamos y somos de la cobertura de las asambleas de Dios, pero por encima de todo eso también somos pentecostales, porque creemos en el Pentecostés. La marca como la línea doctrinal que creemos, porque muchos creen sí en la palabra, creen en esto, pero no todos creen en el mover del Espíritu Santo con poder y actual. Claro. Sigue ahora. Sí, porque para muchos el Espíritu Santo solo fue para un cierto tiempo y después hay muchas ciertas doctrinas que dicen que el Espíritu Santo solo fue para ese momento y que después ya no hay más cierto bautismo y que no hay más llanura del Espíritu Santo. Pero vamos a ir viendo que esto es algo continuamente, es una promesa que está corriendo para que todo aquel, ¿cierto? O sea, yo de partida iba a una iglesia tradicionalista, no entendía del bautismo del Espíritu Santo, ahí había manifestaciones que yo creía que era normal, porque decían esto es del Espíritu, pero habían algunas cosas que eran como extrañas, como danzas, cosas que uno las miraba y que eran, decía, esto es del Espíritu, bueno, entiendo que entonces del Espíritu debe ser así. Cuando tú empiezas a leer la palabra te dice lo que es del Espíritu y lo que no. Te muestra cuáles son las manifestaciones del Espíritu para que entendamos, porque esto es lo que ha traído mucha controversia. Por eso hay algunos que dicen, no, nosotros no somos pentecostales, ¿por qué no? Los pentecostales hacen desorden, ¿cierto? Y no, Dios es un Dios de orden. Así que, pero tenemos que ver que sí está la doctrina y está la promesa del Espíritu Santo y debe estar dentro de la iglesia. Vamos a entender por qué y es importante que podamos conocerla y a la vez que podamos también decir por qué yo necesito eso y que es algo que es personal. Nosotros debemos pedirla porque así como pedimos las promesas, ¿cierto?, de que Dios me provea, que Dios me multiplique, que Dios... son muchas promesas, pero una de las que deben ser pero más importantes cuando comenzamos es la promesa del Espíritu Santo. Es pedir y reclamar esa promesa, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos jóvenes, para los niños. ¿Qué edad tenías tú, Pablo, cuando recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Yo creo que como 8 años de haber tenido. Como 8 años. 8 años. ¿Y cómo quiebra eso para algunos que dicen que primero, para ser bautizado del Espíritu Santo, tienes que pasar etapas importantes como de santidad, de muchas cosas?
que decirle, y como Cornelio, o sea, el Espíritu puede determinar. O sea, yo me pensaba, bautismo en agua es una decisión para nosotros testificar. Sí, Pero el bautismo en Espíritu Él testifica por mí. sí. Es una decisión de Dios, es una decisión de Dios, es un acto de fe, se recibe por fe, se pide por fe, se cree, y así como se reciben las sanidades, como se recibe la salvación, así de la misma manera. No deberías decir, pero es que yo le pedí a Dios, no. Tal como cuando tú creíste y recibiste, ¿cierto?, el perdón de tus pecados, igual cuando estás enfermo y oras y le dices, Señor, sáname, de la misma manera se recibe el Espíritu Santo. El Señor, yo necesito esta promesa, Señor, tú dijiste que es para nosotros, vamos a verla y después vamos a orar, porque el Espíritu Santo me decía que iba a venir una visitación sobre los hogares. Ya que yo le decía al Señor, pero Señor, aquí hay cosas que deberíamos estar ahí con ellos, ¿cierto? Pero el Señor ahí va a hacer algo especial, al término te lo voy a decir, porque Dios me dijo, hey, sí, va a estar ahí, vamos a poner las manos, se va a hacer algo muy especial, pero Dios va a traer llanura del Espíritu Santo, va a venir una visitación, y cuando el Señor empieza a hablar es porque empieza a despertar, ¿cierto?, el corazón para que podamos recibir. Amén. Entonces, como decía mi hermano, la doctrina pentecostal, ¿por qué? Vamos a ver un poquito por qué es pentecostal, a qué se refiere, porque en la Biblia no aparece el nombre pentecostal, ¿cierto? No aparece el Pentecostés, ¿cierto? Y vamos a ver por qué aparece el Pentecostés y por qué se le llama que nosotros somos, ¿cierto? Que la iglesia comenzó el día del Pentecostés. La iglesia, cuando es el principio, cuando comienza la iglesia, no fue. Algunos dicen, no, es que fue cuando estaba Jesús con los discípulos, ¿cierto? Después que resucitó. Pero en realidad la iglesia, el Señor le dijo, no se muevan, quédense aquí, y después le dijo, recibiréis poder, y entonces es como si Dios esperara primero que les dieran, primero recibieran esto, y le dijo, desde ahora yo los constituyo en iglesia, desde hoy día ustedes son los que van a hacer la obra, desde hoy día ustedes van a ir por todo el mundo, van a ir anunciando, van a ir predicando, van a ir limpiando leprosos, van a ir ahora a hacer la obra. Desde ahí vemos cómo salieron los discípulos, ¿cierto?, con señales, con prodigios, con milagros, comenzó la gente a convertirse, la gente comenzó a hacer cosas que jamás se pensaron ellos hacer, empezaron a vivir unos tiempos gloriosos, porque la iglesia comenzó a vivir, ¿cierto?, un tiempo en que la gente empezó a impactarse de ellos. La gente quería ir a ver solamente cómo hablaban cuando se juntaban, cómo ellos adoraban, porque era impresionante lo que pasó con esa gente que fue llena del Espíritu Santo. Y eso, yo creo decirte, cuando tú encuentras a alguien que está lleno del Espíritu Santo, es imposible que no impacte. Es imposible que no impacte donde esté. Cuando abre su boca, no tiene que hacer ningún escándalo, no tiene que gritar mucho, porque creemos que pentecostal es saltar, gritar y empezar a, ¿cierto?, hacer algunos saltos, algunas cosas. No. Vamos a entender qué significa para que veamos, rompamos toda estructura que traemos nosotros de conceptos, ¿cierto? Y eso muchas veces nos aleja o nos avergüenza de decir que somos pentecostales, de decir que sí creemos en el Espíritu Santo y creemos en la llanura del Espíritu Santo y somos pentecostales, pero no somos pentecostales con conocimiento, ¿cierto? En que sabemos controlar, que el Espíritu Santo es ordenado y sabemos cómo Él, ¿cierto?, se mueve en nosotros. Amén. Entonces, vamos a ver de dónde viene la promesa del Espíritu Santo. Pablo, ¿me puedes leer ahí? Joel 2, 28 y 29. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cómo ves esa palabra a través de Joel? Que la hayan escuchado en ese momento el pueblo de Israel. Yo creo que era como ellos, Dios les prometía a través de otros profetas, como que
él iba a hablarle a todos, que ya no iba a tener que haber maestro, como que todos iban a ser enseñados por Dios, al derramar su espíritu, de haber tomado como asimilar ciertas cosas. Claro que como uno fue 200 años acá, 100 años acá, era como el que conocía más, poder haber tomado todas las palabras, pero sin es difícil hablar, sin el Espíritu Santo que pudiera darle luz, porque nosotros, esa es la diferencia con ellos, Sí. nos trae luz, nos conecta. Ahora ellos cuando escucharon esto era algo impresionante porque el Espíritu Santo solo reposaba en los profetas y en los reyes. Ellos eran ungidos con cuerno, el aceite, y cuando los ungían, ellos los ungían por el Espíritu Santo, y se decía que en ese momento eran llenos del Espíritu Santo, aunque vemos que muchos reyes no estaban en esto, pero todos eran ungidos y recibían del Espíritu Santo, y los profetas. Entonces aquí Joel dice ahora derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces ellos empiezan a decir, o sea que toda persona va a tener la presencia de Dios, toda, porque eso significaba que Dios habitaba y estaba ahí presente en esas personas. O sea que Dios de alguna manera entraba a encarnarse en las personas. Entonces, pero claro, pero eran profetas, eran reyes, pero el resto del pueblo no podía tener ese privilegio. Pero aquí Joel está diciendo, voy a derramar. ¿Qué idea te da derramar? Como algo que se desborda así, y lo cubre todo. Como que se derrama, o sea, se me cae el vaso, se me derramó. No, se me cae el vaso así como algo de adentro. Se me derrama, no lo puedo volver a tomar Claro. porque se esparce por todos lados. Y derrama, voy a derramar, o sea, es como si algo de arriba va a descender hacia abajo y cae desde la cabeza, o sea, te empapa entero. Te puedes imaginar en ese entonces lo que hacían en los sacerdotes cuando había que ungirlos. Ellos tomaban unos tremendos, nosotros pensamos que era... Cuernitos así como... No, es el tremendo, y les ponían en la cabeza y se mojaban entero, los empapaban enteros de aceite, que el aceite era como una ducha de aceite que corría sobre ellos, sobre su cuerpo, y mira lo que pasa con el aceite, se te impregna en la piel. Sí, yo tenía, el de unción era como con perfume. Era aromático. Sí. Entonces ellos eran empapados de este aceite y los delante públicamente tomaban el cuerno y lo llenaban y después lo vaciaban y ellos salpicaban y el aceite pasaba por toda su ropa y quedaban empapados, perfumados, empapados, cubiertos. ¡Wow! ¡Qué tremendo es saber que eso es el bautismo, que está simbolizando lo que venía, que iban a ser llenos, que iban a ser cubiertos, el aceite, la unción, el manto? Por eso dice que después estamos escondidos en Cristo, en que queda por encima el aceite, empapa, y el aceite es imposible que lo puedas sacar de tu cuerpo rápidamente, queda ahí. Entonces te ensucia, te moja todo y todo lo que tú tocas lo manchas con aceite. Esos hombres, si alguien los abrazaba, alguien se acercaba, ellos iban a dejar todo empapado de aceite, porque ellos llevaban ese aceite derramándose por encima. Qué tremendo lo que Dios estaba hablando. Eso es el bautismo, es ser sumergido. ¿Sí? Los niños cuando pequeños, nosotros en la Iglesia Católica los bautizábamos, ¿cierto? Y se nos pedía que el bautismo era llevarlos y le echaban un poquito de agua en la cabeza. Ese es un bautismo de aspersión, pero no es bautismo. Es una práctica religiosa de llamarle bautismo porque a los niños no se pueden bautizar. Los niños no se bautizan porque ellos son pequeños, los padres los presentan, los padres los dedican, pero después los niños cuando tienen una edad que ellos puedan tomar decisiones, ellos puedan decir yo quiero ser bautizado, yo quiero seguir a Cristo, porque los que van a seguir a Cristo son bautizados, y después de eso también puede a través después de recibir al Señor. Eso sí, nadie puede ser bautizado en el Espíritu Santo que no haya recibido a Jesucristo. O sea, el mundo lo puede recibir, dice sobre toda carne, o sea, el mundo lo puede tener.
No. No. Dice claramente el Señor en San Juan, dice, el mundo no lo puede recibir, pero ahora mora en vosotros y está en vosotros. O sea, está hablando de que el Espíritu Santo no lo tiene el mundo, no vive en el mundo, no está en el mundo, está en la iglesia, está con los creyentes, están con los que han recibido. Y ahí el Espíritu Santo viene a morar, pero viene también el derramamiento, que es el bautismo, que es un mayor, cierto, nivel de gloria, de crecimiento, para llevarlo a entender cosas mayores. Entonces, es aceite derramado, cierto, empapado enteramente, o bien podíamos ponerlo, que es como pescar y zambullir en esta copa, cierto, completamente de aceite y meterla hasta adentro, después sacarlo desde la cabeza hasta los pies empapado de aceite. Como el bautismo. Sí. Ese es el bautismo. El bautismo es sumergir a algo completamente y sacarlo después y que quede cubierto, se queda tapado. O sea, tiene que quedar, no un poco meterlo la mitad al agua, es totalmente y sacarlo enteramente. Si yo pongo un paño completo, lo tengo que sacar entero mojado, ¿ya? Y no dejar un poquito seco, todo. El bautismo es eso, es sumergir sobre el agua, sumergirlo absolutamente y después sacarlo empapado, ¿ya? Esto es el bautismo del Espíritu Santo, sumergir Dios al creyente absolutamente en el aceite, en Cristo. Es como si nos pescaran y nos sumergiéramos dentro de Cristo. Amén. Eso es lo que dice Joel, sobre toda carne. O sea, ellos quedan diciendo, pero ¿de qué está hablando Joel? ¡Qué locura! ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo toda carne si nosotros no tenemos? Un espíritu que los apartaba. O sea, ellos también temían, yo creo, sabían que Dios, la santidad de Dios era temible. Entonces, también ha sido como claro, un privilegio y entre algo muy delicado. Claro, porque es que como Dios, pues si Dios ellos tenían todo tan ordenado por todo lo que ellos aprendieron de la manera de acercarse a Dios, de la manera que Dios es santo y nadie podía acercarse a Él, nada más que los sacerdotes, que por eso es que los sacerdotes, ¿cierto? Los profetas y los reyes eran ungidos. El sumo sacerdote, ¿sí? Y los sacerdotes, todos eran ungidos, pero nadie más. Entonces ellos decían, ¿cómo dicen que toda carne? Si ellos podían estar, ellos podían acercarse, ellos podían entrar al lugar santo, pero el resto del pueblo no podía entrar, se quedaba fuera de la puerta. Entonces, dice, ¿cómo? Si no todos, ¿cómo ahora dice que todos? O sea, estaban pensando si nosotros tendríamos que entrar todos al lugar santo. Y eso, ninguno de nosotros es digno, vamos a morir. Pero Joel le dice, hey, voy a derramar mi espíritu, voy a derramar mi presencia, voy a sumergirlos y voy a venir a meterme en ellos, ¿cierto? Sobre toda carne, y dice después sobre los jóvenes que verán visiones, sobre los siervos, sobre las siervas, derramaré mi Espíritu Santo. O sea, verán visiones, está diciendo que, así como Saúl, cuando lo ungió, salió profetizando después igual. O sea, todos van a poder estar contados entre los profetas, como decía Saúl. Entonces iban a tener una conexión con Dios para poder mostrarle lo que había de venir. Porque eso serían las visiones, ¿cierto? Como una visión, como oráculo que decían ellos. Claro. Del futuro. Claro, eran visiones proféticas. Iban a poder verlo. Y ahí vemos entonces el pentecostal se refiere, y cuando hablamos de pentecostal, para que todos puedan saber, cuando se habla del pentecostal, ustedes piensen en que se está hablando del día, ¿cierto? Que habla Hechos, cuando el Espíritu Santo fue derramado, y recordarán Joel, la promesa de Joel, y también van a recordar que ahí está Pedro cuando los ven, y es impresionante esto, a mí me gusta, porque dice que estaban todos juntos y comenzó y vinieron, y dice que de pronto empezaron a ver que había como un escándalo adentro.
Entonces, había como un desorden, algo había pasado. Entonces vienen a verlo porque ven que hay muchos gritos, hay algo ahí. Todos hablaban diferentes lenguas, estaban hablando. Entonces ellos llegan a ver qué pasa. Y dice que Pedro poniéndose de pie, a mí eso a mí me... Yo digo, bueno, ¿cómo estaba Pedro? ¿En qué posición? Porque no estaba de pie, estaba como tirado, estaba la presencia, la gloria, ¿cierto? Que también simboliza el aceite, ¿cierto? Embriagados, dice, ¿cierto? Embriagados de Dios, o sea, llenos de Dios. Cuando alguien está embriagado es que pierde como la noción, puede que las cosas que para él eran vergüenza, a lo mejor empieza a gritar. Por ejemplo, uno a veces somos encuadrados, nosotros aplaudimos así como, y hasta nos da vergüenza un poquito aplaudir porque venimos con tanta estructura, ¿cierto? En el catolicismo nosotros entramos a la iglesia, nos miramos las caras y después repetíamos una cosa, estábamos... La paz, hermano. Y bien, claro, bien cuadrados nomás. Y de repente empezamos a llegar y vemos que los hermanos empiezan algunos y están cantando y uno dice, uy, qué bochorno, ¿cierto? Yo me recuerdo que llegó y era muy cuadrado, entonces, decía yo, no, jamás voy a hacer una cosa como esta, era demasiado, ¿cierto? No, y veía que de repente algunos cantando y danzaban, pero danzaban la alabanza y felices, porque cuando hay cántico, hay danza, hay alabanza, no estamos hablando de que la danza no es, ¿cierto?, una manifestación también de una expresión de que el Espíritu Santo está rebosando sobre el corazón de alguien, como decíamos. Como David, así, ¿cierto? Danzando, cuando iba con el arca iba lleno de... Era una expresión de gozo, porque el Espíritu Santo desborda el gozo, y a veces la gente se ríe, se goza, canta, porque todo esto viene porque hay un desborde del Espíritu. Claro, lo que dices tú, ser lleno esto no está lleno, pero ser lleno es si yo le sigo echando agua y después empieza a salirse y empieza a correr hacia otro. ¿Y qué pasa? Que empieza a tocar a otros, ¿cierto? Y otros empiezan a ser tocados. Bueno, esto, cuando está hablando, ¿cierto? Que ese derramamiento del Espíritu Santo que sucedió en ese entonces, la gente corrió a ver qué pasaba. Y dice que ahí está Pedro, se pone de pie y comienza a decirle, ustedes piensan que ellos han bebido. ¿Qué quiere decir? Está claro que cuando tú has bebido, ¿qué hay? Hay alegría, como que están más eufóricos, más... ¿Cierto? Sí, bueno, que la persona, cuando hay personas que son calladitas, pero cuando se toman unas copitas, ¿cómo se ponen? Se habla hasta por los codos. Hablan hasta por los codos, dicen. Bueno, esto es lo que sucedió, fue el vino de Dios, que dice que el Señor dijo que iba a repartir, ¿cierto? Ese vino de Dios es la llanura del Espíritu Santo, el bautismo, ser sumergidos. No sé, imagínate, uno a veces ve monitos animados que cayeron en la copa de vino, el ratoncito pues salió de ahí así como, ¿cierto? Todo mojadito. Eso fue lo que pasó, en otras palabras, ¿cierto? Como un ejemplo, en que vino y cayó, ¿cierto?, el fuego de Dios le repartieron lenguas, pero después Pedro tiene que explicar qué pasó y tiene que dar una explicación ante todo lo que está pasando. Nunca se había visto. Ellos mismos estaban haciendo algo que ni ellos, porque empezaron a hablar lenguas que ellos no conocían, ¿cierto? Y dice que hablaban lenguas de la gente que estaba afuera, que andaba porque era una gran fiesta. Entonces, había gente de diferentes naciones. Entonces, ahí el nombre. ¿Ah? Ahí el nombre Pentecostés. Por la fiesta de... Era la fiesta del Pentecostés. Bueno, ahí vamos a mostrar por qué era una celebración. Pero Dios ahí tenía algo profético de esta celebración. Todos los años la celebraban, pero ese año realmente se celebró el Pentecostés. El verdadero Pentecostés. Todos los años Israel lo celebraba desde que salió de Egipto, pero este fue el año que realmente el Pentecostés se celebró como tenía que ser. O sea, Dios lo vino a celebrar, porque la participación del Pentecostés era
vamos a ver por dónde viene, ¿cierto? Pero yo estoy un poquito metida en esto y quiero que ahí compartamos de esto, en que la gente cómo se impactó. Hay gente que viene de afuera, hay gente que ve que de pronto nos ven y ven, oye, ustedes cantan, son como medios alegres, ustedes como que de repente gritan y a mí me da cosa. Yo creo que ninguno de ustedes cuando llegaron y entraron a una iglesia pentecostal por primera vez, no se sintieron incómodos. Porque si una iglesia pentecostal es una iglesia que danza, una iglesia que hay danza, una iglesia que hay aleluya, que de repente la gente, aleluya, que de repente, gloria a Dios. No es que están parándose, gloria a Dios, no es eso, porque eso es como un ritual. Sino que de pronto están predicando y dicen, amén, gritan. Eso es parte. Porque uno llega a una iglesia que no es pentecostal. Nosotros, bueno, a veces vamos a iglesias que están muertas. Y dicen, amén, hermano. Amén, hermano. ¿Qué dice usted, hermano? Dígame. O sea, poco menos que hay que poner un bombín para que después le salga el amén. Así como, porque no tienen fuego, porque no están llenos. Pero tú cuando llegas a un lugar y una persona llena del Espíritu Santo está escuchando la palabra, empieza a alabar, a dar gracias, escucha el mensaje y está recibiéndolo, amén, aleluya, y está exaltando al Señor, glorificando. Por eso es que no es 3 veces, tenemos 3 veces gloria a Dios, sino que puedes dar todas estas veces gloria a Dios mientras estás en el culto, dar los aleluya. Yo soy eufórica por ser pentecostal, soy eufórica cuando voy a un lugar y estoy recibiendo un mensaje, escucho una palabra, amén, gloria a Dios. Y si estoy en mi casa cuando estoy recibiendo, yo estoy diciendo amén, gloria a Dios, y porque el que es lleno del Espíritu Santo exterioriza, ¿cierto? Esto. Por eso es que cuando pasó esto, Pedro tiene que dar una explicación. Tú lo puedes ver en Hechos y nos lees un poquitito, no lo tengo acá en el estudio. Pero debe estar el capítulo 2, ahí en los versículos un poco más abajo, entre 8 y 9, donde habla que Pedro, después ya que está, tiene que dar la explicación, y yo quiero que ahí lo leas porque aparece justamente él. Toma justamente la profecía de Joel para decir, se ha cumplido la promesa de Dios. Todo lo que hablamos nosotros de los versículos que leímos al principio, dice, aquí lo tiene, 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos. ¿A quién se refería? A los judíos. Específicamente a los judíos, a los que estaban en la fiesta. Sí. ¿Cierto? Fueron a celebrar. ¿Qué dice? Dice, y todos los que habitáis en Jerusalén. Aquí está hablando entonces que también había, aparte de judíos. Sí, porque arriba sale que habían partos, medos, elamitas, de muchas naciones alrededor. Era un buen momento. Dios escoge el mejor momento para manifestarse. ¿Te fijas? Para que cuando todos después se fueron a sus lugares, fueron impactados por esto. Todos recibieron el mensaje. Fue como estratégico. Si tú lees un poquitito atrás, ellos cuando hablaban en lenguas, ¿qué hacían? Dice claramente ahí. Dice, ellos glorificaban. Sí, dice, oímos hablar en la lengua de las maravillas de Dios. Eso hablaban. Maravillas de Dios. O sea, en la lengua se paró uno a hablar y iban pasando. Vamos a ponerle ya un medo, un persa, un gringo, un francés. Y se puso a hablar en francés y empezó a predicarle las maravillas de Dios. Y todos escucharon el mensaje en diferentes lenguas. ¡Qué tremendo! O sea, Dios se preocupó de profetizar, ¿cierto? Que iba a haber mensajes a todas las naciones. Y con eso ya estaba entregando que puso las lenguas y él iba a llevar el mensaje. O sea, en un instante, en ese momento les predicó, todos se fueron con un mensaje ya en el corazón. Amén. Amén. Y ahí le dice, y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio,
y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, o sea, temprano va a estar en eso. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteriores días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre Joel. Ahí dice, profetizarán. Y se lo digo. Aquí está Pedro, se para, ¿cierto? Se pone de pie y le dice, hey, Pedro, como que se repone y le dice, hey, mire, le quiero decir algo. Ustedes están viendo este tremendo espectáculo, pero quiero decirle, esto no es más que la promesa de Dios, que la respuesta de Dios. Esto es lo que Dios nos habló proféticamente. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Ah? Porque Él conecta de inmediato a Joel y lo que leímos. Y que será derramado mi espíritu sobre toda carne. ¿Ya? Quiere decir que ahí no habían solo judíos. Habían de todos los que estaban en los 120. Y le dice, y se cumple, ¿cierto?, la palabra del Señor. Y todos estos ya fueron los protagonistas del cumplimiento de esta palabra. Y entonces después de eso, todos empiezan y les predica de Jesucristo. Y ahí 5,000 se convierten. El tremendo, ahí se ve el poder que están recibiendo, ¿cierto? El poder, mira, lo que hace Dios, toma el control de la lengua del hombre y predica con la lengua. Él hizo la lengua, Él hizo los idiomas, así que pone el idioma. Ahora algunos dicen que las lenguas ahora son diferentes idiomas. Y no, puede una lengua hablar un idioma si hay un extranjero y Dios puede entregarle un mensaje a un extranjero, pero las lenguas son lenguas angelicales. Es un idioma que no está en la tierra, pero puede que en un momento haya alguien de otra nación y pueda que realmente Dios use una lengua que ni él sepa lo que está hablando, pero el otro sí, ¿cierto? Bueno, ahí también después vamos a ir viendo, porque vamos a hablar sobre todo lo que son los dones y vamos a ver la interpretación de lengua. Pero estamos viendo que sucedió el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Ahí vemos que fueron llenos del Espíritu. ¿Cómo vemos de la fiesta del Pentecostés? ¿Cómo se cumple? Es una fiesta, ¿por qué se realizaba? Y tiene un sentido también el Pentecostés. Lo estábamos compartiendo, ¿cierto? Tiene un sentido porque Dios habló en el Antiguo Testamento de ciertas fiestas que debía celebrar. O sea, la nación de Israel celebraba varias fiestas, ¿ya? Y entre esas fiestas eran en todo el año. Y entre las fiestas, ellos estaban ya celebrando, saliendo de una y estaban ya entrando en la otra, ¿cierto? ¿Cuál fue la primera que celebraron? Aquí, ¿tú la tienes? La Pascua, cordero preparado para la expiación. ¿Ya? ¿Cuándo se celebraba esa? Esa es la primera fiesta. Esa es la primera. ¿Y se celebraba cuándo? En abril. En abril. ¿Y por qué? Porque ellos recordaban cuando salieron de Egipto. Quedó estipulado entonces que era la fiesta, como cuando celebramos nosotros nuestra independencia. Una cosa así. Era la fecha en que ellos salieron de Egipto y tenían que recordar todos los años. Inclusive, ¿te acuerdas? Comían hierbas amargas, debían recordar que ellos salieron de la esclavitud y que Dios los liberó con brazo fuerte y ellos tuvieron que sacrificar el cordero. Y todos los años ellos sacrificaban un cordero para recibir de Dios de nuevo la bendición y mantener esa comunión como pueblo de Dios. Entonces, todos los años debían celebrarla. Ese año habían celebrado la Pascua, ¿cierto? Como todos los años. Pero esa Pascua, yo prediqué sobre eso, ¿te acuerdas cuando estuve me invitaron en Rancagua? Y yo dije, se celebró una Pascua como ellos nunca la habían celebrado. Ese año realmente se cumplió todo lo que significaba. La Pascua era el cordero que ellos mataban y siempre mataban un animal. Jesús mismo dice, apártame un cordero para celebrar la Pascua con ustedes, que será mi última Pascua.
¿cierto? Pero aquí, mientras Jesús estaba celebrando la Pascua, él mismo. ¿Cómo no maravillarse? Porque no será mucha coincidencia que el que estaba profetizado, que vendría como cordero al matadero, justo en la Pascua, cuando la están celebrando, lo toman, lo llevan y lo crucifican. Lo tenía que suceder, porque todo lo que Dios habló en el Antiguo Testamento y todo era profético, todo hablaba de Jesús y en Jesús se iba a cumplir. Ellos no tenían idea, ellos siguieron celebrando la Pascua, ellos llevaron un nombre que le llamaron un blasfemo y lo llevaron a la cruz, pero dice la Escritura en Isaías que iba a ir como cordero al matadero. Además que aún Juan el Bautista lo declara y lo descubre. El Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Este es el Cordero Pascual. Esta es la Pascua verdadera. Esta es la Pascua la cual ustedes han celebrado, pero por fin vamos a tener nuestra Pascua. Aleluya. Por fin, esta era la Pascua para el mundo entero. Él era el Cordero que no iba a liberar de una nación. Nos vino a liberar de la esclavitud del pecado y del imperio de Satanás. Jesús era el Cordero y ya se había celebrado. O sea, el Pentecostés era una fiesta más, pero que tenía que venir después de haber celebrado la Pascua. Por eso nadie puede celebrar un Pentecostés, nadie puede ser lleno del Espíritu Santo si primero no ha celebrado la Pascua. Por eso es tan importante que siempre nosotros, para poder ir siendo aún llenados del Espíritu Santo, tengamos nuestra Pascua. O sea, podamos ir, llorar, pedir perdón, recibir de Dios, ir y reconocer que necesitamos de Dios, que somos, ¿cierto? Necesitamos el perdón, necesitamos más, ¿cierto? De la santidad de Dios. Y cuando estamos ahí, viene también de inmediato una fiesta. Tú caes hincado y estás humillado diciendo: Señor, perdona mis pecados. Inmediatamente se celebran 3 fiestas, ¿ya? Porque hay una fiesta que todavía no se celebran, que es la fiesta de los tabernáculos, que es cuando venga la iglesia después acá a la tierra, pero todavía no se celebra. Viene pronto esta fiesta, estamos ya listos, y también, mira, son fiestas que estaban listas y que están listas para ser celebradas. Ellos siguen celebrando esa fiesta, pero nosotros sabemos que esta fiesta nosotros la celebramos todos los días, no la celebramos una vez al año. No sé cuántas veces tú, cuando te paras frente al Señor, tú tienes que pedir perdón por tus pecados, reconocer que somos pecadores y que Dios nos perdone. El Señor dijo: perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos, ¿cierto? Cuando vamos a orar, y de esa manera estamos diciendo: Señor, ¿cierto? Yo paso de nuevo por mi Pascua, tomo la sangre del Cordero, necesito el perdón, necesito ser lavado, necesito más de esa santidad. Y después viene, yo no puedo celebrar un Pentecostés si primero no paso por un quebranto, por una humillación, no rasgo mi corazón y no reconozco mis faltas. Es imposible. Por eso hay iglesias y hay gente, cristianos, que dejan de seguir llenándose, porque después ya empiezan a vivir una vida santa, entre comillas, porque ven que ya hay muchas cosas que no hacen y ya no se quebrantan. Ya no hay quebranto, ya no hay, Señor, perdona mis pecados. Siempre ya me siento que ya estoy en un nivel, ¿cierto?, de santidad, que ya Dios sabe que yo no hago nada malo, ¿cierto? De gracia, que lo cubre todo. Y ya no hay que arrepentirse. Entonces, se había celebrado la Pascua. Ese Pentecostés es porque no podía haber habido un Pentecostés si no hubo una Pascua. Y esa Pascua era el Cordero Pascual, que era Jesucristo, la muerte de Jesús. La gente, después de haber participado, Jesús mismo participó de la Pascua, después él mismo fue el Cordero, y después vemos, ¿cierto?, ¿qué sigue después de la Pascua? Después vienen los panes sin levadura. El Cordero estaba en observación para comprobar que era limpio. El Cordero tenía que ver que él estuviera limpio. No llevaban y inmediatamente lo sacrificaban, lo tomaban los sacerdotes y lo observaban. Veían los detalles, porque no tenía que venir con ninguna mancha, no tenía que venir con una enfermedad, tenía que venir limpio
sano, no tenía que venir con nada impuro, nada, ¿cierto? Que no hubiera sarna, que estuviera perfecto, ¿ya? No era algo que del animal que les sobraba, era del mejor animal que ellos reservaban, guardaban, engordaban, lo tenían en un lugar para llevarlo a celebrar la Pascua, para ir a sacrificarlo. No era el animal el más malo, el que le sobraba. Por eso Malaquías dice, me traen al cojo, me traen al inmundo. O sea, porque pescaban y decían, ya, pero es que este ya no sirve, vamos a matarlo y se lo llamo a Dios. A veces, ¿cómo presentamos a Dios nuestras ofrendas? ¿Cierto? ¿Cómo llegamos a ella? Bueno, aquí ya vemos que está Jesús. Jesús es observado, pasa por los fariseos, ¿cierto? Pasa por los sacerdotes, después lo llevan a Pilato, a Herodes, Herodes lo manda a Pilato, todos, y le dicen, ¿qué terminan diciéndole? No. Inocente. Vayan inocente. Sin culpa. O sea, ¿qué hicieron? Lo observaron y dijeron, este cordero viene sin mancha, está perfecto. Por eso es que tenía que ser declarado, no veo en ti culpa. No sé por qué quieren matarte. Tú eres inocente. Tenía que ser declarado. Y eso es la otra fiesta, los panes sin levaduras, amargas, mientras Jesús estaba en el padecimiento, el sufrimiento, llega a la cruz y después de eso se celebra otra fiesta. Mira, todas esas son seguidillas. Y después de esa, ¿cuál es? Después vienen los primeros frutos. Wow. La resurrección del Señor. Esa es la fiesta de los primeros frutos. ¿Qué fue? Ya se habían celebrado, mira, 3 fiestas. Y viene la fiesta de los primeros frutos. ¿Qué es el primer fruto? Jesús dijo, cuando el grano de trigo caiga a tierra, se partirá y dará mucho fruto. ¿Cuál fue el primer grano? Jesucristo. Él fue el que cayó a tierra. Él murió. Él fue enterrado, Él fue puesto en esa tumba, Él fue sellada esa tumba, pero al tercer día resucitó. O sea, es como si saliera de la tierra, porque de las profundidades Él fue, pisó la cabeza del diablo, lo ató, le quitó las llaves, ¿cierto?, de la muerte y sale triunfante y viene el tercer día y resucita. Esa es la celebración de los primeros frutos, ¿cierto? De los panes de los primeros frutos, la resurrección de Cristo. Y después de eso, sígueme Levítico 23:15. Si ustedes quieren, pueden buscar Levítico 23 y van a ver que están todas estas fiestas, ¿ya? Pero están puestas como yo les dije, o sea, de una manera en que ellos las celebraban sin entender. Yo le estoy dando la interpretación porque estoy poniendo a Cristo. Ahora, Levítico 23:15, ¿qué dice mi hermano Pablo? La fiesta de las 7 semanas. Pentecostés. ¡Wow! 50. Así se le llamaba, 7 semanas. Levítico 23:15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida. Ahí está la resurrección. La ofrenda mecida. Dice, 7 semanas cumplidas serán. 7 semanas cumplidas serán. 16 hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días. 50. Entonces ofreceréis el nuevo grano. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Ahí está el significado. Ahí está todo, por eso necesitaba que pudieran conocer esto antes que hablemos todo del bautismo, de todo. ¡Qué tremendo es lo que significa el Pentecostés! Porque ya vemos que se han celebrado la resurrección, el grano que ya se levantó, el primer fruto, y después de esos 50 días, y en esos, si tú buscas en la palabra, 40 días caminó Jesús buscando, hablando con sus discípulos, y dice que estuvo 40 días hablándoles del reino. 40 días. ¿Qué pasa con los otros 10 días?
Los otros 10 días, él sube y les dice, no se muevan. Lo que estamos diciendo, vayan y esperen. Falta poco. El papá viene con la promesa. Yo les dije que iban a recibir. Les conviene que yo me vaya. Así que quédense ahí, esperando, porque vendrá la promesa a los 50 Pentecostés, 50 días, se cumple el día 50, vino el bautismo, vino el Espíritu Santo. ¿Y qué vino a hacer? ¿Qué es lo que dice? ¿Para qué es? Estas fiestas son, ¿cierto? Lo que Pablo leyó. Ofreceréis el nuevo grano, o sea, es la cosecha. ¿Saben lo que estaba presentándose? Que Jesús ya había salido y ahora venía la primera cosecha. ¿Cuántos fueron? 150. Un grano cayó a tierra. ¿Cuántos salieron? 120. 120. 120. Era la primera cosecha. Después de esta cosecha, ¿cuántos cosecha Pedro? 5,000. ¡Wow! ¡Aleluya! Esto es tremendo entender, aleluya, que todos ahora, tú y yo, el bautismo del Espíritu Santo viene a decir, esta es mi cosecha. ¡Wow! Te agarra, tú eres su cosecha. ¿Qué hice? Volvemos a Isaías. Dice que él vio, aún en el padecimiento, y vio el fruto de su aflicción. Y se gozó porque vio el fruto. O sea, él vio la cosecha. Cuando estaba muriendo por ti y por mí, él estaba viendo que el grano iba a caer, pero estaba pensando en la gran cosecha. Tú y yo somos la celebración del Pentecostés de Cristo. Él quiere celebrar su Pentecostés. Él quiere celebrar la cosecha y tú eres el fruto de la cosecha. Qué tremendo es entender que si yo no recibo, no tomo esa promesa, no puede presentarme como el fruto de su cosecha. Aleluya. Falta celebrar una fiesta. Y quizás tú no has recibido aún el Espíritu Santo. Y estoy ahora cerrando esto porque creo que Dios nos quiso dejar hasta aquí. Pero vamos quiero que esto quede en tu corazón. ¿Cómo puedo? Aquí yo tengo, ¿cómo podemos ser llenos, cierto? La celebración. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué sucedió? Dice que podemos ser bautizados, ¿quiénes? Todo creyente, es para todo. Y quiero que ahí me veas Hechos 8:12, Pablo, porque vamos a orar lo que el Señor me dijo. ¿Para quién es la promesa? Para todos. El Señor dijo, toda carne. ¿Pero quiénes? Los que han recibido. Si tú no has recibido a Jesucristo, yo quiero que mientras Pablo está buscando esto, tú puedas decir, Señor, yo creo en Jesucristo, yo confieso que Jesús es el Hijo de Dios y te pido perdón por todos mis pecados y quiero que me recibas como tu hijo. Y hoy día puedes recibir doble porción porque puedes ahí en ese momento ser lavado de tus pecados y recibir también la llanura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí esperando caer sobre ti y traer. Si hay alguno que no lo ha recibido y dice, sí, yo veo los hermanos, pero yo digo, esto no es para mí, me siento muy pecador, me siento muy sucio, pero tú eres un hijo de Dios, tú has confesado a Jesucristo, tú eres el que merece esta promesa, es para ti, tú eres una cosecha, tienes que venir a celebrar esta cosecha, deja que Cristo te presente como esa cosecha del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está recogiendo, aleluya, y está celebrando la cosecha. Así que, hermano Pablo, ¿puedes leerme lo que dice ahí? Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio, estoy ahí porque salté esta ya lo habíamos hablado sobre el bautismo y hablar en lengua, pero yo quiero llegar para cerrar aquí, donde ¿quiénes recibieron? Por eso, ¿quiénes fueron? Hermano Pablo, léelo por favor. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban
hombres y mujeres. Ese es bautismo de agua. Ah, sí. Y después, También creyó Simón, Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y, viendo señales y grandes milagros que hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, y 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aleluya. No sé si me estás entendiendo y me seguiste. Si no, toma la palabra o ábrelo ahí en tu celular, la Biblia. Pero dice claramente, Felipe les predicó, fueron bautizados por agua, pero aún no habían sido llenos del Espíritu Santo. Y llegaron los apóstoles y dijeron, no, es imperioso. Ustedes deben primero celebrar la fiesta. Ustedes son una cosecha. Ustedes ya son la cosecha que Dios está trayendo para su reino. Así que tienen que celebrar esta fiesta, tienen que recibir el Espíritu Santo. Y dice que ellos habían sido todos bautizados en agua, pero aún no habían sido llenos del Espíritu Santo, no habían recibido esta promesa. Y dice que pusieron las manos y dice que entonces fueron llenos. Yo quiero decirte, quizá puede decir, ¿y cómo? Yo quiero ser lleno. ¿Y cómo va a poner las manos? Pero el Señor me dijo, cuando yo estaba preparando este tema, me dijo, y yo le dije al Señor lo mismo, le pregunté, ¿cómo lo hago ahora, Señor? Porque nosotros ponemos las manos, tal como dice ahí, y la gente empieza a recibir el Espíritu Santo. Pero yo quiero que ahora, cada uno en sus casas, acércate al que está a tu lado, no tengas temor, pon las manos sobre él. Vamos a orar, y vamos a orar unos por otros. Y vamos a hacer la imposición de manos, porque después vamos a ver que nuestra doctrina cree en la imposición de manos. Pondréis las manos sobre los enfermos y sanarán. Ponían las manos y eran llenos del Espíritu Santo. Yo quiero que mamá pon las manos sobre tus hijos, esposo pon las manos sobre tu esposa y vamos a orar y algo va a pasar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, pondréis las manos. Y así también decía, Señor, que ponían las manos y eran llenos del Espíritu Santo. Oro para que una llanura de tu Espíritu Santo comience a fluir y empiece a abrir los corazones para que venga, Señor, la promesa. Esa promesa que es para tu pueblo, esa promesa que es para los creyentes y en la fiesta del Pentecostés. Ellos son, aleluya, la cosecha que tú vienes a buscar. Y yo oro para que venga este sello y esta fiesta y que tú lo selles como la cosecha tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Señor, así como ellos ponen las manos, Señor, mientras ellos ponen las manos, Señor, yo extiendo mis manos. Y así sea, Señor, la unción de tu Espíritu Santo, tocando a cada uno de ellos. Venga a fluir un fuego de tu Espíritu Santo. Venga, Señor, los resultados de lo que está hablando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.